Antes de ir al mensaje, quiero que vean esos 3 videos que quedaron pendientes y que comprometí que los veríamos hoy día. Por favor, ponga mucha atención lo que está viendo, ¿ya? Nos debe llevar a nosotros a meditar qué estamos haciendo nosotros delante del Señor. ¿Estamos pagando el precio como ellos lo están haciendo? Yo doy gracias al Señor porque tengo la posibilidad de recibir esta información para transmitírsela a ustedes. La hermana de Kenia, Ekaudu Everline Manaweskel, perdió 2 de sus primos esta semana por la racia anticristiana. Y por supuesto que sus hijos los tiene en casa sin poder ir al colegio porque el sector donde ella vive está bloqueado por estas turbas anticristianas. Nosotros no tenemos idea de lo que está pasando afuera, hermanos. Estos videos son solamente una pequeña expresión del precio que están pagando otros por su fe. ¿Cuál es el precio que está pagando usted? No me lo conteste a mí. El Señor pesa su corazón. Los que quieran ayudar a nuestra hermana Ekaudu en Kenia, por favor se acercan al hermano Luis González y lo que Dios ve en secreto se lo va a recompensar en público. Cuando le mostré a una de mis hijas ese video donde aparecían los cristianos muertos, prácticamente calcinados, me dijo: papá, esos son maniquí. Pero hija, ¿cómo van a ser maniquí si se les mostraba sus órganos genitales a todos, hombres y mujeres? Estaban quemados. ¡Qué atroz!, me dijo. Claro, es atroz, pero esa es la realidad. Y en el segundo video ustedes vieron, los templos no son los habituales que nosotros conocemos. Era una casa que estaba habilitada como templo. Sacaron todas las bancas, las sillas y las hacían pedazos. Eso ocurrió en India. Entonces tenemos una parte de India, una parte de Irak y una parte de Kenia. Hermanos, tenemos que ser sensibles. El Señor está a la puerta. Porque Él dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense, pongan su cabeza mirando hacia arriba porque Él viene. Vamos a ir a la palabra esta mañana en Génesis capítulo 3, verso 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Señor, gracias por esta su palabra, Señor, que nos muestra
una pequeña porción de la caída del hombre, Padre. Por eso necesitábamos tanto, Señor, de un Salvador, y gracias porque usted vino en la persona de su Hijo Jesús. Ahora, Padre, le rogamos que en esta mañana usted nos hable, nos ministre y nos pastoree, conociendo el corazón de cada hermano y hermana que está presente en esta mañana, porque este mensaje está pensado para cada uno de nosotros. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. 4 cosas importantes que debemos tener presente en nuestra conducta diaria. Fíjese que dice la palabra ahí que la mujer vio. O sea, lo primero es la mirada. ¿Con qué espíritu miramos algo? ¿Sí? A veces viendo una televisión, una teleserie, noticias o una publicidad, la mirada. Y cuando la mirada es larga, hay peligro. Porque da paso después, dice, a lo que dice aquí, y tomó de su fruto. O sea, la mirada en eso que está viendo ahí puede traducirse en un hecho real, que usted va y lo practica después. Y dice, y comió. O sea, aquí es el hecho consumado. Primero miró, lo tomó y comió. Y después de eso, no quería compartir su pecado solamente ella, Eva, sino que le dio a su marido también, lo hizo partícipe de la caída. ¿Sabe, hermano y hermana? Generalmente nosotros, cuando andamos con los cachos sueltos, como digo yo, no queremos estar solos en esa condición. Queremos traer agua al molino, que otros también vivan o sufran lo mismo que nosotros. Y eso es lo que Eva hizo. No quiso ser responsable solo ella de la caída, sino que también le dio a su marido sin que él supiera de dónde era el fruto. Solamente lo vio que era codiciable, apetitoso. Y así es cuando nosotros hacemos una mirada sobre ciertas cosas. Vemos que es apetitoso, nos gusta, etcétera, etcétera. Ya sea la publicidad de una chelita, ¿cierto? O la publicidad de un cigarrillo, porque para eso son expertos los publicistas, en poner algo atractivo de manera que produzca el consumo. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas atractivas a la carne. Mire, nosotros no vamos a subir tal como somos. Este pellejo y estos huesos van a quedar aquí. Vamos a ser transformados, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando Adán comió del fruto, también le fueron abiertos los ojos, y dice que se conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué espectáculo dan estos varones creados por Dios, varón y hembra, hombre y mujer. Cuando Dios hizo las cosas al comienzo perfectas,
dice la palabra que todo lo que Él creó, vio que era bueno. No había nada malo. Pero ellos conocieron que la desnudez era una vergüenza. Entonces rápidamente, como los payasos de circo, cosieron hojas de higuera y se pusieron delantales para tratar de cubrirse. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hermano y hermana, cuando nosotros cometemos un error, un pecado, ¿habrá algún lugar donde escondernos de Dios? Ellos se escondieron entre los árboles del huerto. Pero no podían esconderse de la presencia de Dios. Así tampoco nosotros podemos escondernos de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, cuando comete un pecado, rapidito tenemos que acercarnos ante su trono de gracia, de donde emana toda gracia. Y gracia sabemos que es un regalo que no merecemos. Claro. Es un regalo inmerecido. Pero fíjese, otro hecho importante que este pasaje nos deja. En la caída del hombre, Dios busca rescatar al hombre. Eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambia la figura. El hombre tiene que buscar a Dios, porque Él ya lo ha hecho todo. Así que es interesante que nosotros tengamos que observar esta situación. En el comienzo Dios buscó al hombre en su caída. Ahora, caído el hombre, tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Y por favor, hermano David, Lucas capítulo 4, verso 2. 2, verso 11. Lucas 2, 11. Lucas 2, 11. ¿Qué dijo el ángel cuando nació Jesús? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Gloria a Dios. Por eso usted está aquí ahora esta mañana. Porque ese Salvador llegó a su vida. Un día X. No sé bajo qué circunstancias, pero ese Salvador llegó a su vida, a su corazón, y le perdonó sus pecados. Porque para eso vino, a salvar al mundo de nuestros pecados. Y luego dice Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta es para usted esta mañana. ¿Dónde está usted? ¿Escondiéndose de Dios? ¿O está dispuesto o dispuesta esta mañana a reconocer su pecado? Adán y Eva reconocieron que habían pecado y que habían comido del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y Dios, en un sentido, dijo que bueno que hayan tomado del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no del árbol de la vida. ¿Sabe por qué? Porque si hubiesen tomado del árbol de la vida,
ninguno de nosotros estaríamos aquí esta mañana. Pero como fue del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que nos envió un Salvador, es porque podemos estar aquí ahora. Pero la pregunta sigue dando botes como una pelota. ¿Dónde está usted esta mañana? La pregunta se la está haciendo el Señor, no la estoy haciendo yo. ¿Dónde está usted? ¿Escondiéndose de Dios? ¿Habrá algún lugar donde pueda esconderse de Dios? ¿En su casa? ¿En su trabajo? ¿O cuando camina solo por la calle? No hay lugar para esconderse del Señor. No hay lugar. Y usted tiene que hacer un mea culpa. Porque la pregunta es directa, personal. ¿Dónde está usted? Porque él le hizo la pregunta a Adán. ¿Dónde estás tú? Claro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la responsabilidad de la cobertura de su mujer. ¿Cuándo fue que el diablo atacó a Eva? Cuando estaba sola, no estaba la cobertura. Por eso le tentó. Y de ahí viene el refrán que dice que la mujer es el vaso frágil, débil, ¿cierto? Claro, porque el diablo la tentó a ella y ella cayó. Pero el hombre es el fuerte, el que tiene la cobertura, porque Dios creó primero al hombre y lo puso por cabeza de la mujer, como dice así que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, no el templo, nosotros, la cabeza de nosotros es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden jerárquico espiritual y que si nosotros lo aplicamos hay bendición. Solo cuando no lo aplicamos y cuando no lo vivimos no hay bendición. Por más que vengamos al templo, por más que estemos en ministerios, Dios no valora ese servicio, esa entrega, porque Él pesa el corazón. ¿De qué forma nosotros lo estamos haciendo? Y por eso le pregunta Dios a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que hiciste? En lugar de estar preocupado de lo que tenías que estar preocupado, mira lo que pasó ahora. Entonces, hermano y hermana, en lugar de estar preocupado de la televisión, de las teleseries, de los malls, de tanta cosa que el mundo nos marea ahora. Vean ustedes, ya lo vieron en estos breves videos que me envían, cómo otros están pagando con su vida por causa de su fe. Ellos están en el lugar que le corresponde, sirviendo a ese Dios vivo, aunque martirizados, pero sirviendo. Entonces, no crea usted que por el hecho de estar aquí en el culto de esta mañana y todos los domingos venir al culto o estar en los ministerios durante la semana, se está ganando el cielo. Usted viene al culto y va a los ministerios porque quiere servir y honrar al Señor. Y después no se esconda, porque el Señor no pasa por alto donde usted está. Él todo lo ve y todo lo sabe. Entonces,
recuérdese siempre a partir desde ahora, todos los días hasta que el Señor regrese, de la pregunta que le está haciendo: ¿dónde estás tú? ¿Estás en el lugar que yo quiero que estés? ¿Me estás sirviendo como yo quiero que me sirvas? ¿Lo estás haciendo de corazón o vienes por inercia nomás? Adán y Eva no le creyeron a Dios. Y es posible que nosotros también esta mañana, de alguna manera, no creamos. Porque por más que el Señor está diciendo todos los domingos, cuando es posible, de que el Señor está cerca, que Él viene, y en la palabra más de 600 veces sale el regreso de Jesús. O sea que es algo seguro. Pero como no vemos, salvo la crisis de agua que hay ahora, no vemos grandes problemas, escasez de alimento o otras cosas. No vemos ataques, no vemos persecución, no vemos muertes por causa de Cristo. Gloria a Dios. Entonces pensamos de que todavía falta mucho. Y hay cristianos que caen en eso. Falta mucho. Pero créame, y créale a la palabra, por favor. El Señor está cerca. Algunos nomás respondieron. Los demás parece que no tienen ánimo de confirmar lo que el Señor está diciendo, porque uno está aquí de cuerpo presente, pero quien está hablando es el Señor. Claro. Entonces, hermanos y hermanas, piense de aquí en adelante y hasta que el Señor aparezca en las nubes, ¿dónde está usted? ¿Está en el camino de Dios? ¿En el camino de los apóstoles y de los primeros cristianos hasta ahora, que son mártires pagando con su vida por su fe? ¿O simplemente lo hago porque, bueno, un día yo confesé a Cristo, a lo mejor hasta medio mareado, y otros porque me obligaron o porque me vi presionado o presionada? Entonces por eso voy ahora yo a la iglesia. Pero lo que el Señor está buscando aquí es fieles siervos de Él. Fieles. Recuerde que Pablo oraba por usted y por mí cuando le escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 9, por favor. Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10, por favor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? El día del arrebatamiento, hermanos. Entonces ese día muchos se van a quedar como condoritos. ¡Plop! Exijo una explicación. Si yo iba todos los domingos al templo, yo entregaba los diezmos, yo estaba en los ministerios y me quedé. Señor, pero ya no hay tiempo, será tarde. Es un abrir y cerrar de ojo, 11 milésimas de segundos. No es más que eso. O sea, no va a haber tiempo para nada. Y los que se quedan, es bueno que lo sepan esto,
Si ahora le es difícil seguir al Señor, después del arrebatamiento será imposible. Porque si ahora en el arrebatamiento se queda, la única forma de alcanzar la salvación es después de 3 años y medio, cuando comience la gran tribulación y la gente tenga que viajar a Israel, porque es la única parte donde se va a estar predicando la palabra para que el pueblo de Israel sea salvo. La única parte, a través de la predicación de Elías y Moisés, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos, los 2 que están de pie delante del Dios de la gloria, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Bueno, y si en la gran tribulación, en el monte de la transfiguración, apareció hablando con Elías y con Moisés, es porque los 2 están vivos delante del trono de Dios. Mire, qué interesante. Y usted dirá, pero no, si Moisés murió en el Pisga, allá en el monte Nebo, y miró Canaán antes de entrar y no pudo entrar a causa de su desobediencia. Porque Moisés, en lugar de hablar a la roca para que diera agua, la golpeó, y la roca era Cristo. Entonces, a causa de esa desobediencia, no pudo entrar a Canaán. Pero si ustedes van, y les dejo como tarea esto, a su casa, léanse Deuteronomio capítulo 34. Ahí sale la muerte de Moisés. Pero una cosa interesante, véanla con propósito, que el Espíritu Santo les hable, les ministre y les pastoree de esa lectura. Deuteronomio 34. Ustedes van a ver que dice cosas interesantes. Y la tumba de Moisés no se encontró hasta el día de hoy. Dice, es un permanente buscar. En cambio, la tumba de su hermano Aarón está en Jordania y se puede ver desde el Pisga, desde Petra. Se puede ver desde Petra la cúpula donde está la sepultura de Aarón. Ahora, otro hecho importante cuando ustedes lean este pasaje es que dice que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Sí o no? Nunca se oscurecieron. Y ustedes saben que cuando una persona muere, los ojos se oscurecen. ¿Por qué? Porque los cierran, no ve nada. Se van a negro. Entonces, es concordante porque después de ese evento ocurrido en el Pisga, en el monte Nebo, en Jordania, cuando aparece Jesús, eso había sido más o menos 1000 años atrás, aparece Jesús hablando con Elías y con Moisés, uno que había sido arrebatado en el carro de fuego y el otro que había quedado ahí en el monte, en Jordania, viendo la tierra prometida, pero sin entrar. Y después Judas nos dice, porque Judas es el hermano de Jesús, que el arcángel Miguel vino a luchar por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué vino a luchar con el cuerpo de Moisés? Porque estaba vivo. Y el diablo no quería que él subiera porque sabía que iba a cumplir un propósito en el plan de Dios. Como el propósito que tiene con cada uno de nosotros
aquí esta mañana. Él tiene un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Mire, hermano y hermana, dé gracias a Dios, y usted ha sido sensible, que este ministerio nació en el corazón de Dios, y con voz audible me dijo: hijo, a Santiago a preparar un remanente para el día del arrebatamiento. Así que no pierda de vista ese llamado y la pregunta que Dios le está haciendo a usted: ¿dónde estás tú? ¿Estás en el lugar que pretendes ser arrebatada y arrebatado? ¿O estás en un lugar por inercia, porque hay que ir, porque hay que estar? La respuesta no me la dé a mí. El Señor está pesando su corazón y sus pensamientos, y Él sabe lo que usted tiene que mejorar o tiene que rendirle cuentas a Él, no a mí, ni al pastor Rodrigo tampoco. Solamente a Él. Así que, hermanos, hermanas, quedémonos con esto que el Señor dice: y Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hoy día puede decirle: oí tu voz, pero no tengo miedo, porque no estoy desnudo, estoy vestido con las vestiduras blancas, sin arrugas y sin manchas. Estoy vestido con las vestiduras que Cristo me puso cuando vine a su encuentro. Recuérdense, en el Antiguo Testamento Dios buscó al pecador. ¿Dónde estás tú? Pero en el Nuevo Testamento el pecador busca a Dios. Usted le confesó como Señor y Salvador. Ahí está, Lucas capítulo 2:11, para que lo tenga presente. El ángel, en las miriadas de ángeles que estaban ahí, había uno que con voz potente dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, hermanos y hermanas. Cristo el Señor de su vida. Y si el Señor le pregunta: ¿dónde estás tú, Cristobalina? Aquí no conozco ninguna Cristobalina. Aquí estoy, Señor, no me he escondido. No me he escondido. Y es el llamado para usted, que le diga: Señor, yo no me he escondido. Estoy aquí, delante de su presencia. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra, para prepararnos para Él. Me pasé 10 minutos, discúlpenme. Señor, estamos delante de su presencia, porque usted lo llena todo en todo, Padre Celestial, y no hay lugar donde usted no esté. Le damos gracias por el trozo de su palabra leída y exhortada esta mañana, y le ruego, Padre Celestial, que haga vida en el corazón de cada hermano y hermana que está aquí en esta hora. Dios Espíritu Santo les siga ministrando y pastoreando en sus vidas, conforme